Bienvenida. Estoy acá parado solamente porque justamente hace más de un año, comenzó Canal Abierto, en realidad hace unas semanas atrás, es a fines de marzo, pero bueno, esto viene pensado hace mucho más de un año. Lo pensamos con Víctor y con Cachorro, después Víctor se desligó y lo pensamos solamente con Cachorro y se desligó en serio, porque metió presión y se fue. Entonces nos quedamos Cachorro y yo pensando qué hacer con Canal Abierto, y ahí empezó como una disputa. Uno como periodista pensaba el producto desde el periodismo y Cachorro no. Entonces Cachorro lo pensaba como una herramienta para articular organizaciones todo el tiempo. De hecho me lo acaba de remarcar. Recién digo, cuando te toque hablar, decilo vos, Cachorro, le digo. Pero una disputa que tuvimos, una disputa para ponernos de acuerdo. Y después de tanto pensarlo, de uno decir que sí, otro decir que no, nos empezamos a juntar con los compañeros que ya venían de otra experiencia muy importante dentro de la organización, incorporamos a otros compañeros y ahí nos lanzamos. La verdad que yo acá tengo un papel que obviamente no lo voy a contar, pero que tenemos unas estadísticas, creo que hoy las plataformas de la web son puras estadísticas. Y la verdad que como es una síntesis, un reflejo de cómo nos fue. Y la verdad que nos fue mucho mejor de lo que teníamos pensado. En un contexto difícil porque estábamos largando una herramienta de comunicación de nuestra organización que es ATE, y que por supuesto agradecemos que ATE haya prestado esto para hacer una herramienta para los trabajadores, pensado por los trabajadores. Pero en un contexto difícil porque estaban echando gente por todos lados y estaban echando comunicadores por todos lados. Los periodistas es el sector que más despedido tiene, están alrededor de, creo que superaron los 3.000 periodistas. Nosotros sacábamos una herramienta de comunicación con miles de periodistas despedidos, era complicado. Y para colmo nos tocó lidiar con esto de la posverdad. No nos vamos a poner ahora a hablar acá de la posverdad, pero es algo que lidiamos todo el tiempo nosotros con la posverdad, porque tenemos que andar diciendo que no somos ni esto ni lo otro, y tenemos que producir todo esto que están viendo ahí atrás en la pantalla mientras yo hablo. Son entrevistas audiovisuales, notas gráficas, entrevistas radiales, un montón de cosas, y tratando de explicar que obviamente que no somos oficialistas, pero tampoco éramos los que habían dejado de gobernar. Entonces, meter la cola en ese lugar era más complicado todavía. El contexto lo daba, pero bueno, lo logramos. Y lo logramos con diferentes cosas. Primero, hoy lo remarcábamos, con mucha producción propia. Decíamos, es fácil hacer tengo miedo de caer. Es fácil hacer un producto, cortar, pegar, le cambias la foto, le cambias el título, la bajada y ya está, lo largás. Nosotros tomamos otro tipo de desafío. Un desafío de producir nosotros las propias notas, en cambio de hacer 20 notas por día, hacer pocas notas, 5 o 6 notas por día, analizarlas, pensarlas, consultar a un montón. Nosotros estamos dentro de una organización en donde tenemos dirigentes capaces de que nos puedan explicar qué es lo que está sucediendo. Entonces lo pensamos desde ese lugar y tenemos la suerte de poder hacerlo. ¿Lo puede hacer cualquier periodista en cualquier otro medio? Cierto, por supuesto que se puede hacer. Nosotros teníamos a nuestros propios dirigentes, que muchos están acá, que nos hemos cansado de llamarlos por teléfono para que nos expliquen qué es esta medida, hacia dónde estamos yendo, qué es lo que está pasando. Hicimos y trabajamos todo pensándolo desde ese lugar. Hicimos producción propia y calidad. Y la calidad creo que es lo que nadie nos puede discutir, porque lo que hemos hecho en las entrevistas audiovisuales es algo que fue dando vuelta y fue el que generó lo que es hoy Canal Abierto, que sea un medio de comunicación que se conozca. Hasta ahí, vamos un año, pretendemos mucho más, pero que se conozca, y con eso estamos más que satisfechos. El colorario de todo esto fue hoy. Hoy estamos festejando un año de Canal Abierto y lo estamos festejando, esta es la segunda parte. Empezamos a las 11 de la mañana a festejar el Canal Abierto. ¿Cómo lo festejamos? Nos juntamos más de 30 periodistas de acá de la zona metropolitana, pero también del interior de diferentes provincias del país,
De hecho, hoy vinieron representadas 6 provincias, nos faltaron 2 provincias que por diferentes motivos no pudieron venir, sacamos la cuenta que eran 7 u 8, es verdad que son muchas más las provincias que nos faltan, pero tenemos colaboradores en todos lados, y esta es la intención, y eso era lo que discutíamos al principio con Cachorro. Un día Cachorro me dice, vos podés hacer un producto periodístico muy bueno, ahora, si no logramos articular con todas las organizaciones, no nos va a servir para nada. Es el desafío que tenemos, es lo que él nos apuntala todo el tiempo, y es lo que intentamos hacer todos los días. Como también dice Cachorro, ATE es mucho más que un sindicato, y la verdad que lo estamos llevando a cabo. Canal Abierto forma parte de esa consigna de Cachorro, que es mucho más que un sindicato. Es verdad, es una herramienta de comunicación que tenemos y tratamos de honrarlo de la mejor posible a ATE, porque el que nos da la posibilidad para hacer todo esto es ATE. Así que bueno, bienvenidos a todos. Le paso la palabra a Quique, y los voy a presentar para que Quique coordine esta mesa que es tan linda. Estoy lleno de papeles. También tenía agradecimientos, pero bueno, voy a presentar que acá todos los conocen, pero bueno, Quique Pessoa, más que decir que es la voz de la radio. Mucho crecimos escuchándolo a él en diferentes lugares donde estuvo, así que la verdad que yo es un orgullo que no había pensado que suceda, pero bueno, la clave es que él forma parte de Canal Abierto. ¿Cómo forma parte de Canal Abierto? Se ha anexado su página web a la nuestra, entonces todos aquellos que están navegando en nuestra plataforma pueden tranquilamente entrar y ver todos los programas que hace. Alcira Argumedo, una socióloga, fue diputada nacional 2 mandatos, si no me equivoco, y hoy para los que nos encantan las redes sociales es como nuestra alma mater, que la seguimos y la vemos todos los días en su Twitter, que es algo que más que es algo difícil a veces que se en la política, en la economía. A veces vemos 3 Twitter de Alcira y nos soluciona un montón de problemas, así que muchas gracias Alcira por estar por acá. Hernán López Echagüe, escritor y periodista, que también forma parte de Canal Abierto. Nos costó que se meta, terminó, ahora lo ordenamos, ahora todos los sábados él escribe una crónica en la cual lo pueden leer todos los sábados en nuestra plataforma, y es un orgullo particular. También yo hablo por mí, pero bueno, acá tenemos diferentes edades, hemos leído y nos ha conmovido también parte de sus libros, así que es un honor también tenerlo acá a Hernán. Y por último Nacho Levi, referente de la Garganta Poderosa, que quería algo para romper en este mundo de la posverdad, de la hegemonía de ciertos medios de comunicación que nos atosigan. De repente llegaron ellos y vinieron a romper todo, pero romperlo de una manera de lo más sano posible, digamos, haciéndose cargo que hacen prensa villera. Y cuando alguien habla, porque nosotros, los que estamos de este lado, siempre decimos gente con problemas sociales, lugares, gente, tratamos, ¿viste?, para no decir ciertas palabras, y ellos vienen y llegan y dicen, nosotros hacemos prensa villera. Y eso rompió y todavía sigue rompiendo, así que es un orgullo tener a Nacho acá, que es parte de cuando marchamos, todos los que estamos acá estamos cansados de marchar por diferentes motivos, y cada vez que ellos están presentes le ponen un colorido y visten las marchas de una manera muy particular, así que un agradecimiento también muy importante para él. Bueno, le paso el micrófono a Quique y que se haga cargo de todo esto. Hola. Buenas noches, buenas tardes, o lo que fuere menester. Ya está dicho, mi nombre es Quique Pessoa, nací en el año 1950, año del Libertador General San Martín. Es fácil sacarme la edad, es una cuenta muy sencilla. Mi libreta de enrolamiento era la 8.112.346, éramos pocos por acá, fíjate el número, creo que tengo hijas con 40 millones o cosas por el estilo. Y bueno, recibí la invitación de los compañeros para venir a moderar. Yo les avisé.
En mi vida fui moderado. Nunca. Entonces, moderar es una palabra que no corresponde en este caso. Vení, facilita un poco la cosa, dale una conformación de programa de radio. Bueno, por eso estamos sentaditos así medio en el semicírculo para poder vernos los unos a los otros y poder de alguna manera encarar algunos temas que nos tienen un tanto preocupados desde hace un tiempo. Hay temas particulares, como puede ser la comunicación en su relación con la democracia, con esta democracia. Entonces, bueno, ahí ya estoy de alguna manera planteando un poco de qué se trata, de qué viene todo esto, y mucho más profundamente, si se quiere, plantear el tema de escucharnos, ¿no? De dejarnos de joder con los dogmas, esos dogmas que nos impiden escuchar y que nos impiden crecer. Y hace tiempo que yo vengo ocupándome de este tema de escucharnos. No sé si se han dado cuenta que últimamente estamos como perdiendo una especie de goteo del lenguaje. Se nos está achicando el lenguaje. El lenguaje es comunicación. Y entonces, entre los apócopes que usamos para el WhatsApp o para enviar un mensaje, vamos perdiendo especificidad en esos mensajes cada vez que utilizamos menos palabras. Digo, ¿por qué? Hay que recuperar el lenguaje y hay que recuperar la posibilidad de escucharnos, de mirarnos y dejar, discúlpeseme la metáfora, dejarse penetrar. ¿Esto qué significa? Dejarme penetrar por la idea y el razonamiento del otro, con el riesgo de tener que modificar ese razonamiento que siempre me pareció intocable, inmarcesible y maravilloso. Quizá estemos equivocados desde hace mucho tiempo. Entonces, si no escuchamos al otro, si no incorporamos al otro con su mensaje, si no corremos el riesgo de tener que decirnos, che, esto que me está diciendo supera mi razonamiento. Yo debería, aunque tengo temor al cambio y estoy cómodo y confortable con lo mío, yo debería escuchar y modificarme. Esto no nos ocurre, esto que estoy contando parece de ciencia ficción. No nos ocurre. Entonces, bueno, recurrimos a esto de los dogmas, a sentirnos seguros y cómodos dentro del dogma, y esto no nos ayuda a crecer. Y uno de los problemas que yo quiero plantear es cómo a través de la comunicación podemos ayudar a crecer. Porque yo estoy seguro de que una de las frases de Cachorro, cuando se discutía un poco la línea editorial de este medio de comunicación, una de las frases debe haber sido pluralismo las pelotas. Y no está mal, porque el enemigo también dice pluralismo las pelotas. ¿Por qué vamos a ser nosotros los pluralistas? A ver, entonces digo, bueno, ¿qué pasa con los medios de comunicación? Esto es un programa de radio, no voy a hacer entrevistas y ustedes tampoco son expositores. O sea que pueden pelearse, arañarse. ¿Cómo ves esto de la comunicación, Nacho? En el contexto de esta democracia. Democracia. Es muy importante y es muy reconfortante escuchar esas palabras de introducción, haciendo un llamamiento a escuchar, porque nosotros estamos acá a nombre de 79 asambleas villeras, 79 cuerdas vocales que hacen a la garganta desde barrios populares, desde villas, desde sectores históricamente silenciados a los que rara vez se nos invita, como hoy, a dar una opinión. Se nos invita a dar rating, a dar pena, a dar miedo. Y esto pasó desde siempre. Cuando nació La Garganta en el 2011, nosotros quisimos colgar en nuestra redacción cuadros de comunicadores de nuestros barrios, fotógrafos de nuestros barrios, ilustradores de nuestros barrios. Y colgamos el de Rodolfo Walsh, que se cargó un montón de pedazos de plomo por soñar un semanario villero, porque a los de nuestros barrios no los conocimos.
Si se movían con la impunidad que lo hacían en el campo estudiantil, en el marco gremial, imagínate en un barrio donde levantar una pared y decirle ciudad oculta resultaba suficiente para que ese silencio reinara por siempre, hasta el día de hoy. Recién escuchaba en la introducción 3.000 periodistas despedidos, muchos comunicadores despedidos. ¿Conocen algunos villeros? Los villeros no tienen el lujo de poder ser comunicadores despedidos porque todavía no han sido comunicadores contratados. Y cuando se sigue hablando de pluralidad de voces, se sigue hablando de un gordo, de un flaco, de un rubio, de un morocho, un judío, un católico, un homosexual, un heterosexual, pero un pobre no. Y eso se puede traspolar a la universidad, y en muchísimos casos le siguen diciendo extensión universitaria cuando estiran el brazo para tocar el barrio con una uña, o al marco de la generalidad de los partidos de la política tradicional, donde siguen siendo blancos, universitarios, heterosexuales en su mayoría, quienes hablan en los escenarios, y negras y negros villeros los que tienen los palos de la bandera. ¿Y cómo crees que eso se puede modificar? Creo que requiere de dos partes. La primera tiene que ver con nosotros y nosotras, los que vivimos en esos barrios y necesitamos recuperar, así como nuestra voz, nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra autoestima, y dar esa pelea y no ir a las universidades a agradecerles porque nos inviten, ir a las universidades a discutir por qué tardamos tanto tiempo en llegar, pero también requiere de otra parte, de esta parte, de esa generosidad que expusiste en tu primera intervención, y no lo digo de manera diplomática porque saben que no lo somos, lo digo porque realmente me parece que tal vez el inicio de los años 80, al regreso del proceso más sanguinario que nos haya tocado a nosotros ver en nuestro país, tal vez estaba bueno que hubiera comunicadores que tenían algunos accesos, algunas herramientas que le había dado su condición natural, socioeconómica en la que nacieron, habilitando a aquellos que todavía reconocían como sin voz. Pero décadas después de la recuperación de la democracia, nosotros sigámonos conformando con que algunos tomen la palabra de aquellos que siguen siendo los sin voz, que no existieron nunca, existen sin micrófonos, sin imprentas, sin cámaras. Pero los vos, nuestros barrios, estuvieron siempre. Entonces, en algún momento, así como el movimiento feminista instaló que los compañeros varones pueden colaborar renunciando a sus privilegios de manera tan contundente, creo que también en la discusión de clase y en la discusión comunicacional hay que instalar la idea de que en algún momento de la historia la clase media tiene que expropiarse a sí mismo el beneficio que le fue concedido, no adquiriendo una vida precaria, una vida miserable, sino entendiendo que si tuviste la posibilidad de tener la llave para llegar al lugar donde se podía agarrar ese micrófono, lo menos que te corresponde es habilitarla para que alguien más la pueda usar. Alcira, ¿a vos te parece que una de las metodologías que podría ser factor de cambio sería acceder al poder? ¿Es necesario acceder al poder para que esto cambie? Es demasiado temático, porque el poder no es que está una cosa que se toma, ¿no? Yo creo que lo que venía exponiendo él me parece fundamental, porque en el campo de tomar las voces, en el campo de la comunicación a nivel internacional, fíjate que el momento más importante de democratización o de búsqueda de democratización de las comunicaciones fue el debate en UNESCO sobre el nuevo orden mundial de la información y las comunicaciones. Pero ¿a qué precedía esto? Que verdaderamente venía de la revolución del tercer mundo. Hay que ver que entre el 45 y el 70 más o menos era el 80% de la población mundial que venía sometida a dominios coloniales o neocoloniales de las potencias occidentales. No eran considerados seres humanos integrales, en lo que está diciendo él, con toda razón. La idea que, como esta era la cuestión de civilización o barbarie, estos eran seres inferiores. Y ahí, todo ese proceso revolucionario, más allá de los destinos que después han tenido. La revolución china, pensá que hasta el 49 los chinos eran una semicolonia de las potencias occidentales y Japón. La India, Indochina, el África negra, y en América Latina los movimientos populares, que buscaban en el nuevo orden sacar esta idea de, viste el famoso logo de la RCA Víctor, la voz del amo, ¿no? Que está este perro viendo el fonógrafo, bueno, y cambiar esta comunicación por una forma libre y equilibrada de comunicación. Fue tal el impacto de esto, porque hubo un proceso de descolonización y de revoluciones, etc. La UNESCO pasó de 54 a 180 países, se llenó de negros, de árabes, de chinos, etc. Y ahí plantearon el tema
de la democratización de las comunicaciones y la información, que no por casualidad, las dos reivindicaciones eran un nuevo orden económico internacional para equilibrar la relación entre el sur y el norte, y un nuevo orden mundial de la información y las comunicaciones para tener voz. ¿Cómo sería el prejuicio que Inglaterra se retira de la UNESCO denunciando la dictadura de las mayorías? Pues no podían concebir que estos pretendieran tener la misma voz. Entonces me parece que la reivindicación de Garganta Profunda es como la expresión de amplios sectores de la sociedad que están recuperando su dignidad y su decisión de tener participación en estas sociedades. Esto me parece que es un hecho simbólico importantísimo. Es maravilloso el lapsus, ¿no? Es maravilloso, ¿eh? ¿Cuál lapsus es? Garganta Profunda, Alcira. Ah, no, vos es que siempre les digo Garganta Profunda. No, maravilloso. Maravilloso. Siempre les digo. El tema, Hernán, ¿cómo entra dentro de este esquema el tema de la educación? ¿No? ¿Cómo ves vos que entra Porque, a ver, la educación a mí me dio la posibilidad del manejo de determinado lenguaje que me llevó a la comunicación. Y esto es absolutamente excluyente, porque aquel que no ha estado educado balbucea frente a un micrófono y no logra de ninguna manera hacerse entender. Entonces hay un problema educativo de base antes de hablar de la democratización de los medios de comunicación. Perdón, agrego a esto algunos valores artísticos con los cuales las radios que tienen dinero, las radios que contratan gente de clase media educada, pueden de alguna manera hacer cosas que lleguen al público. Una radio barrial con gente que está balbuceando. ¿A vos te parece que eso produce un cambio o es una especie de espejismo de un cambio? Yo creo más que es un modo de... es como barajar y dar de nuevo. En realidad, el lenguaje en sí, eso que decís vos, que es un lenguaje que se está, aparte de manejando cada vez peor, es decir, se dicen cosas terribles con presuntas palabras bonitas en los medios, ¿no? No se dicen las cosas como son, en realidad. Entonces, creo que el lenguaje es una cosa que habría que reconstruir, es una cosa a la cual ya no se le da importancia, al significado de la palabra en sí. Y eso es un trabajo que tiene que ver mucho, no voy a entrar a criticar las facultades de periodismo, pero por mi experiencia en talleres periodísticos, cosas así, he visto personas que están a punto de decirse no saben expresarse, no saben expresar lo que quieren decir. Han convertido definitivamente a lo que es un oficio para mí el periodismo en una profesión. Y una cosa es ser ingeniero, otra cosa es ser periodista. A veces yo digo, una cosa es que un ingeniero se equivoque o por quedarse con unos mangos en el bolsillo, cambie las varillas y las haga más finitas y de repente un balcón se cae y se mueren 5 chicos, que es terrible. La otra cosa es que uno falsee la realidad, mienta, use palabras que no son y cause, tal vez provoque la caída de un gobierno por ahí popular, elegido, democrático, que después va a demorar 10 años o 20 o 30 o 40 en recuperarse todo eso. Son responsabilidades distintas, no dejan de serlo, pero digo, la palabra es, en ese aspecto, el decir las cosas tal como son, no es tan complicado contar, no es tan complicado, creo yo. Hay una cosa fundamental en la educación, hay cosas que también, por ejemplo, se enseñan en la facultad, los que han ido, yo no estudié periodismo en facultad, admito, lo mío fue más de callejero, las famosas 5 preguntas, ¿no?, que tienen que responder, el dónde, cómo, cuándo, ¿no? Y una última generalmente que es el por qué. Ya nos enseña a responder el por qué. Y si a mí no me explican el por qué, me importa 3 pepinos que me digan el dónde, cómo, cuándo y quién, honestamente. ¿Por qué? Porque conduce generalmente hacia ciertos sectores del poder, del dominio,
que todos los medios de comunicación, todos los grandes medios de comunicación, que todos nosotros sabemos, creo, tienen intereses mercantilistas, intereses de todo tipo, ideológicos, económicos, tienen parentesco con lo que es la producción. Son medios de producción cultural que apoyan el medio de producción material de un modo u otro, a su manera, cada uno, quedan involucrados en ese porqué. Yo digo, por ejemplo, me preguntaba muchas veces, por ejemplo, recién me pareció una cosa terrible, linda y a la vez un poco... Me encontré un tipo que me reconoció no sé de dónde, por eso aparte tardé un poco más, me quedé bajo la lluvia y llegué mojado. Un tipo que es del barrio La Fe, donde era Darío Santillán, a quien yo conocí un buen tiempo y estuve, más escribí un libro donde hablo de él. Y el tipo es uno que ocupó las tierras primero y me contaba cómo fue todo. Y yo decía, en realidad, este hombre... Toda la comunicación que existía, él me decía, me hizo recordar algo, cuando ocurrió lo de Darío Santillán, toco este ejemplo porque es un ejemplo muy conocido, pero pasa diariamente, ningún medio, te lo aseguro, explicó por qué la gente estaba en Puente Porredón. Era como que acá la negrada salió a molestar un poco porque no saben qué hacer, están aburridos en su casa. Pero si vos entendés el por qué, y si, entonces vas a entender el porqué de la represión en ese caso también. ¿Qué es lo que están pidiendo? Entradas para ir a ver a, no sé, ¿viste? Para un recital. No, se está pidiendo cosas muy serias. Ningún medio lo publicó, te lo puedo decir porque estaba haciendo libre, busqué en todos lados, nadie explicaba. Es como los tipos de tránsito en la radio que te dicen, sí, hay un corte en tal lado, pero deciden, ¿por qué hay un corte? Hay gente que sale a cortar la calle porque le gusta. Hay gente que sale, están todos, viste, medio locos. Yo he estado muchas veces en piquetes, cubriendo, estando. No hay cosa más espantosa que estar bajo la lluvia y con frío cortando. Claro, no sabes por qué. Ese es un tema fundamental y tiene que ver con el lenguaje. Pero, en principio, si uno elimina el porqué de lo que es la comunicación, si elimina la búsqueda de ese porqué, ha hecho todo un trabajo a propósito o inconscientemente para desinformar. No interesan los hechos. Y después hay otro punto que tiene con el lenguaje para mí, que es que como la noticia, y a esto que por eso cuando viste todo esto empezó hace mucho tiempo, yo traslado mucho el tiempo de la época del menemismo, que yo en esa época empecé a trabajar fijo en un lugar que fue en Página 12 en el 91, en el 90, creo, que había una... se trabajaba de manera diferente, se buscaba un poco el porqué de esas cosas, pero yo creo que el periodismo en general, y creo que muchos estudiantes de periodismo, muchos profesores de periodismo, que son los que van creando, no fue ajeno a todos los males que diría yo, cuasi existenciales que causó el menemismo. Son personas que se empezó a valorar el crecimiento, el estar. Recuerdo yo en la época estuve en TEA, me fui a los 3 meses, porque no podía. Y lo primero que pregunté a un montón de chicos que eran 25, ¿por qué estaban ahí? Creo que 10 me dijeron porque querían ser periodistas de televisión, famosos, yo qué sé. Ya, bueno, estamos en un lugar jodido, que no se puede, no es así la cosa. Es más, alguna vez he propuesto a mucha gente hacer periódico anónimo y la gente no quiere. Nadie firma. Hay una cuestión que tiene que ver con eso y para finalizar esa parte que tiene con el lenguaje, hay un hábito que tiene que ver también con lo político, eso digo yo, con la cosa menemista del entregarte masticado, ya, viste, deducido, como ya hasta digerido, lo que pasó. Es decir, el periodismo ha perdido una cosa interesante que es, y es una cosa que yo creo que es difícil lograrlo porque cuando no hay educación, cuando no hay lenguaje, que es que la adjetivación no tiene que surgir del periodista, de la comunicación, tiene que surgir del que lee. Claro. Yo no puedo poner, este tipo es un hijo de puta. Yo te voy a poner, este hombre dice sobre el otro, el que lee dirá, hijo de puta este hombre. Ajá. O qué buena persona, o qué lindo esto. El lector y su subjetividad, el que cierra el circuito. Lo que pasa es que la subjetividad es una cosa, aparte de eso que se habla de la objetividad, ¿no? Yo te cuento rápidamente de la anécdota. La primera cosa, yo entendí más lo que era el periodismo la primera vez que a los 2 días de entrar en Página 12 me mandan a escribir una nota, la primera que yo salía del diario, que era un acto de Morín, de Alto Rico, sí,
en el gimnasio del Club Atlanta, allá en Villa Crespo. Y yo llegué ahí llego con una, ¿viste? Me mando un remis, página 12, estoy ahí, veo que hay un viejo, un señor ahí, traje lustroso, anotando cosas, yo qué sé. Y entonces me estoy por ir y el tipo dice, ¿vos pibe dónde sos? Yo decía, no soy de página, yo soy de Telam, estoy yendo para, te alcanzo con el remis. Bueno, el tipo se sentó, iba un chofer, iba el tipo delante y yo atrás tomando nota, tratando de resumir, porque era las 9 de la noche y tenía que ser. Entonces el tipo empieza a dictar, porque empecé de handy para que siga primero, ¿no? Entonces decían, hace la noche en el estadio, bla, 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 ante 5.000 personas, y dije, 5.000 personas, y dije, puta madre, yo puse 2.500. Entonces, pero lo que yo había hecho fui a hablar con el canchero, que el tipo sabía más o menos la cantidad. La frase más importante del Real Torrico fueron tal, digo, yo no puse ni una de estas, y era mi primera cobertura, digo, no, yo soy un desastre, me parece que te dedicaba. ¿Dónde estuve? No, yo hasta ese momento me dedicaba a cocinar, que es lo que más me gusta en la vida. Digo, bueno, volvamos a la soya, ¿viste? Decía, no puede ser esto. Entonces, y todo era así, todo era las palabras, los carteles, había un léxico, yo ¿dónde estuve? Entonces llego, estaba Bill Ruste, y me acuerdo que era el jefe de cierre, y al lado de mi mesita había un montón de cables. El primero de arriba de todo era el tipo de Telam. Entonces yo le conté a Luis. Entonces me hizo, agarró los cosos, los tiró al piso y escribí tu nota. Claro. Y me acuerdo que después, no fue un hazaño, un logro, digo, pero yo después me sentía mal, peor, al día siguiente cuando bojeando todos los diarios, todos sean distintos, menos los míos. Digo, nadie me va a creer. ¿Por qué? Porque la gente le va a creer a la mayoría de todos estos. Es esa cosa, ¿no? De todos van para allá, yo fui para acá. Digo, no. Digo, ¿dónde está? Si esa era la fuente primera de información, ¿dónde coño está la subjetividad, la objetividad? No está. Ahí no existe, no existe. Lo que sí no tiene que existir, es, creo que no puede existir nunca, diría yo, la indiferencia. O sea, aquel que dice que es indiferente ante un accidente donde mueren 20 pibes que vienen de un viaje, que es indiferente ante la muerte del Papa, si querés, ante lo que pasó con el equipo de sus amores, que lo cagaron a tira, goles, todo lo que sea. Aquel que sí es indiferente frente a eso, el lugar de él no es una redacción, es un manicomio, totalmente. Vos no podés ser indiferente, no son autómatas. Y acá se está construyendo un periodismo que es de autómatas, de tipo que son supuestamente indiferentes. Ese es el gran... Lo que decís me lleva derecho viejo a el pensamiento, ¿no? El pensamiento en sí como concepto, el pensamiento independiente. Si es que existe el pensamiento independiente, si es que existe el albedrío, que no necesita la palabra libre. Con albedrío alcanza como para reflejar un pensamiento independiente. ¿Cómo pensás que a través de un pequeño medio de comunicación se puede empujar hacia el pensamiento independiente? ¿Y qué pensás del periodismo militante? Voy a empezar a responderte desde un pequeño, literalmente, porque yo a Hernán lo conocía, pero no personalmente, y lo que acabas de contar es el mejor pie que podíamos haber planeado para el día más importante de la historia de la garganta, que fue cuando, en el marco de una ronda de chicos, chicas, viejos, viejas, que llevábamos delegados de distintas asambleas que conformaban en ese momento La Poderosa, nos disponíamos a empezar un medio propio, inspirados por aquel ejemplo de Rodolfo Walsh, por el silencio histórico, por el periodismo mercenario de Facundo Pastor y otros de la misma calaña que construían recortes muy dañinos para nuestro barrio, y empezamos a educarnos entre nosotros mismos, desde la educación popular, cuando ni siquiera sabíamos que eso era un concepto, escuchando a un filósofo que es el que voy a citar y al que Hernán invocó sin conocerlo, que se llama Kiki Sabanos. Tenía 12 años en ese momento, no había terminado la escuela primaria, cuando un compañero, que por suerte había tenido la posibilidad de recoger herramientas de las escuelas de periodismo tradicionales, vino a explicar que una noticia en general en los medios debe escribirse con una fórmula que suelen llamar la pirámide invertida o la 5W, y dice que a la cabeza de la noticia debe estar la respuesta a quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. A lo que Kiki, nuestro filósofo,
se preguntó por qué la 5W. Y el compañero respondió que bueno, 5W porque esas 5 preguntas en inglés tenían la letra W, a lo que Kiki preguntó ¿por qué en inglés? A lo que el compañero empezó a balbucear que porque el periodismo en Estados Unidos, a lo que Kiki, que era hijo de padres y madres fundadores de nuestra asamblea en el barrio, que hoy ya no están y que seguramente hubieran estado en un barrio donde se hubieran respetado sus derechos humanos, venía escuchando una asamblea una vez por semana, y entonces cuando le dieron esa respuesta, Kiki dijo, pero no dijimos que Estados Unidos era el que hacía que Cuba no podía sacar las cosas, y entonces no le cerró la 5W por ningún lado, se fue casi enojado de esa primera reunión, y la semana siguiente, Kiki volvió al taller y dijo, yo tengo una técnica mejor que la 5W, y son las 5P del Kiki. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Nosotros nos cagamos de risa. Kiki te tendrían que haber dicho que ayer encontraba una persona armada porque necesitaba comprar droga, porque se hizo adicta a los 12 años, porque sus padres trabajaban 25 horas por día, porque nacieron en una villa. Y entonces empezamos a abrazar esa teoría de Kiki y otras teorías más, y a pensarnos desde ese lugar, y a interpelar a los espacios de formación. Porque aún desde lo que se presentan como alternativas antagónicas, no suelen serlo. Algunas escuelas te forman para competir con varones y otras para competir con Bonelli. Pero en general no te forman para competir ni con Spolky ni con Magneto. Entonces para nosotros la herramienta comunicacional fue una herramienta de emancipación también económica, también en materia de seguridad, también en materia cultural. Porque cuando la gente la hacen ellos, los interpelados somos nosotros. ¿Por qué cultura villera? ¿Cómo va a ser villera la cultura? Como si nosotros reivindicáramos la precariedad, vivir sin ambulancia, sin gas natural. Nosotros reivindicamos valores de la solidaridad que subsistieron en nuestros barrios a pesar de todo. Para ir a comprar al kiosco donde no tenemos delivery, porque a 10 minutos del obelisco no tenemos ni teléfono de línea, ni gas natural, y que venga la kiosquera y te traiga un plato de guiso que cocinó en la casa. O pagar un funeral como nunca jamás lo viste en un programa de televisión, haciendo una colecta, porque el costo de un sepelio para enterrar una madre o un hijo que duele tanto como lo de cualquiera, sale más caro que el sueldo promedio de nuestro barrio. Entonces es una colecta, si tenés 5 pesos, tenés 5 pesos, y 50 centavos, pero el orgullo de nuestro núcleo habitacional transitorio de más de 50 años es que nunca hubo un vecino que no pudiera pagar un funeral. O que cuando llueve prenda la televisión y estén discutiendo de si le pusieron la frazada al auto para que no se les abolle con el granizo, dónde van a comprar las medialunas, si van a hacer cucharita. Y en nuestro barrio hay mujeres que tienen 60 años y lloran hace 60 años cada vez que llueve. Porque cuando te cae agua del techo de chapa y que no le pudiste poner ni cerecita y te sale mierda del piso porque las placas son las mismas hace 40 años en ese inodoro gigante, muy difícil sentirse una cosa que no es un sorete. Y te sentís una cosa cuando hay un vecino que ese día no se inundó y te empieza a ayudar a sacar el agua. Entonces nosotros queremos reconstruir la cultura villera, queremos reconstruir medios. ¿Por qué medios alternativos? ¿Qué somos? ¿El plan B? No le digan medios alternativos, díganle medios comunitarios, díganle medios autogestivos, porque mejor lo discutimos por qué ustedes le dicen medios a sus empresas. No se dice tapa de Messi, tapa de Maradona, tapa de Indio Solari, ¿y ahora qué? Y ahora cloaca, decimos nosotros. Porque nosotros no nos organizamos para hacer un acierto periodístico, un producto de mercado, un éxito editorial. Nos organizamos para poder contar la realidad que vivimos, que esa problemática dispare alguna solución y que en algún momento de vida podamos tener una calidad de vida un poco mejor. Ellos hacen medios para un fin, que es el dinero. Y nosotros hacemos medios para un fin, que es nuestra calidad de vida. ¿Y qué crees que siente? Después de lo que escuchaste recién. Creo que se llama sabiduría popular. Sí. Pero modifica nuestra estructura. ¿Cómo? Lo que él acaba de decir. Modifica nuestra estructura de clase media, o nos sentamos así, escuchamos eso y decimos, pero mirá la puta madre, tiene razón, después cuando salgo a la calle me subo arriba de mi auto y todo eso desaparece. Claro, pero desaparece porque el tema es el drama de la Argentina. La Argentina acá piensa, los abuelitos y bisabuelitos blancos pensaron que la historia empieza hace 500 años cuando llegó Solís. Y además, los abuelitos y bisabuelitos blancos llegaron a un desierto social. Lo que pasa es que ese desierto social significó que había habido, hacia 1880, etc., 3 grandes genocidios de las poblaciones originarias de la Argentina. Que acá hay que tener en cuenta que la Argentina tiene más de 9.500 años de historia registrada, si tenés las manos en las cuevas, toda la cultura rupestre.
que tenían culturas de gran sabiduría. Vos sabés una cosa, por eso cuando él decía muchas de las cosas, decía no inventaron nada, perdón, con todo respeto. O sea, es que en las culturas precolombinas, ya sean estratificadas, como las mesoamericanas o la incaica, o igualitaristas como guaraníes, etc., no existía la palabra pobre. No concebían la existencia de sectores o personas de la sociedad que no tuvieran cubiertas sus necesidades. Una palabra es un concepto. Claro, no lo podían concebir. ¿Por qué? Porque tenían un fuerte sentido comunitario y al mismo tiempo valores de cooperación, de solidaridad, de trabajo colectivo. O sea, el individualismo egoísta, no se le pasaba por encima. Y el tema es que yo creo que ante la situación crítica, una parte importante de quienes viven en Villa, no solamente vienen de las tradiciones argentinas, sino todo el aporte de paraguayos, bolivianos, etcétera, que vienen con esas raíces culturales y que ante situaciones críticas buscan en la solidaridad la forma de salir. Esto es visto por las clases medias como hay, pero verdaderamente es una gran sabiduría, porque esto es lo que permite dar peleas de la subsistencia, porque las situaciones son muy críticas, las que él está relatando, y creo que está en la Villa 31, que es todavía más... Está en... Yo vivo en Sabaleta, pero hay compañía de la 31. No, por eso te digo que algunas de las villas estaban más consolidadas, y el problema es que acá la historia está absolutamente distorsionada, porque es lo que yo decía, en este país, cuanto más negro sos, más glorioso es tu estirpe. Porque acá las grandes fortunas se hicieron a través de procesos oscuros, todas las de los Brown Menéndez, las de esta cosa, es decir, por eso en la Argentina no se busca mucho quién fue el abuelito, porque el abuelito fue un chorro. Más vale no saber. Más vale no saber. O fue un chorro en las grandes fortunas, o hicieron esas etapas de gran dolor que muchas veces las clases medias, como sufrieron un ascenso, ocultaron al abuelito. ¿Por qué? Ya sea porque era muy desgarrante la historia de cómo vinieron y lo que dejaron en sus países de origen, etcétera, etcétera, o porque era una vergüenza tener un abuelito pobre cuando vos pudiste hacer ascenso social. En cambio, vos te puedes saber, ¿quién te crees que fueron las tropas que garantizaron la independencia de nuestros países? Los italianos, los polacos, los sirio-libaneses. No, fueron esos sectores. Pero fueron absolutamente negados. ¿Por qué? Porque vino este dominio, sobre todo después de 3 grandes genocidios, que fue la represión de las montoneras federales del Chacho Peñalosa y Felipe Varela en las áreas del noroeste, Quichua, Huarpes, etc. La guerra del Paraguay, que murió el 80% de la población paraguaya, mucha de origen guaraní, y después tenés la campaña del desierto, que fue la masacre de las poblaciones mapuches. Y hubo un gran rechazo hacia esas poblaciones, que a su vez tuvieron una forma de resistencia contundente, que fue hacer el amor y tener muchos chicos, y por eso sobrevivieron. Y el tema es que toda esta sabiduría de subsistencia que está emergiendo en este medio, es que tiene esas raíces, son raíces milenarias, aunque aparezcan como respuestas inmediatistas. Este es un gran desafío en la Argentina, que tiene un desafío para el periodismo, que es recuperar la historia en la contextualización de los procesos, porque me parece que con estas 5 preguntas, ya sea las 5P o las 5W, el tema es que te dan la noticia al margen de su contextualización, ¿no? Ya sea la contextualización histórica o la contextualización internacional. Y eso es muy distorsionante, me parece. ¿Y cómo relacionamos esto con comunicación-democracia? A ver, esto tiene relación con la comunicación, pero ¿cómo relacionamos esto con la democracia? ¿La democracia está sirviendo de alguna manera para que esto pegue un vuelco, para que esto se modifique? ¿O la democracia lo que hace es acompañar patéticamente nuestra caída? Hernán.
describo como una democracia en realidad. Ajá. Al menos lo que me enseñaban, cuando me enseñaban en la escuela, en mis épocas, no las más jóvenes, pero instrucción cívica era, creo. Y en la época de Campo era ERSA, no me acuerdo, ¿sí? Estudio de la realidad social argentina. La democracia era otra cosa, la democracia se tomó como algo de un camino. La democracia para mí tiene cierto sentido si lo tomas como un camino al cual llegas y buscas superarlo. Buscar, digamos, las cosas han cambiado mucho. Han cambiado las relaciones laborales, han desaparecido tipos de trabajo, han desaparecido, han inventado otras, se ha suplantado la mano de obra del hombre por máquinas, han pasado un montón de cosas, se han afinado y abusado los sistemas de explotación de una manera donde el esclavizado hasta prácticamente agradece. Digamos la famosa, ahora que viene el 1 de mayo, la famosa 3-8, ¿no? 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio, 8 horas de descanso. Por favor, es un ciclo de eso. Es decir, todo eso, yo no veo que exista, se llega generalmente, lo que yo conozco de mi vida, las democracias, a un gobierno democrático o pseudo-democrático, y se sientan sobre eso. Y chao. O sea, hasta acá llegamos. No se puede ir más allá. No se puede ir más allá. Yo tenía un amigo uruguayo que me decía, la otra vez, dice, a veces todo el problema que tenemos en América Latina es que se confunde sistema con democracia. Como, entonces se combina, ¿no? Esto es una democracia burguesa, democracia capitalista, no, una cosa es un sistema, una cosa de democracia. Es más, vos sabrás mejor que yo y explicarlo mejor que yo, la democracia es una especie de concesión que nos han dado para que, una gracia que nos dieron en un momento, como está bien, déjense de joder y voten, más o menos, en algunos lugares cada vez más tarde. Esa frase que todo el mundo dice es una frase hecha que a mucha gente me dice que es ridícula, que si te voto si dice por algo estaré prohibido, seguro, obvio, más vale, estaría dentro de un código penal. Dice, mire señor, una boleta en la mano, no, deténganlo. No, quiero decir, no le veo sentido, es más, yo lo digo, confieso, yo no voté nunca en mi vida, ni voto. Ajá. No creo en el sistema democrático en sí. Aplaudo que exista, aplaudo, obviamente, hemos vivido todos la época de pero como un mal menor, digamos. Claro, como algo que sirve al menos para que no te maten. No te maten clandestinamente. Claro. Bueno, en otra época. Hay otras muertes. Obviamente, frente a todo lo que ocurrió en el país, la mayor parte de mis mejores amigos están muertos, ¿no? En algún lado debe estar, no sé. Estuve exiliado. Vengo de un mundo en el cual no me sirvió para nada. Mira, a mí la democracia, decir qué suerte que vivo en democracia, jamás lo he dicho, porque nunca he vivido algo especial, salvo, insisto, que algunos de mis derechos los pueda conservar, algunos, no todos, pero entonces no le veo sentido como creación, pero sin límite, no le veo, sí, llegamos a la democracia, entonces te hacen la fiesta, llegamos y se cumplen tantos años del regreso a la democracia, hemos conseguido todos luchándole a la democracia, no, la Argentina no se consiguió luchando a la democracia, seamos sinceros. Fueron las Malvinas y otros hechos los que hicieron posible que el país retomara un camino democrático, sí. Creo, a mi entender. No hay... ¿Y no nos habrán hecho creer que es el único camino posible? Y nos sí. Han, de alguna manera, ocultado el resto de caminos. Nacho, sí, creo que hay una contrapartida de eso y es lo que se contrapone, lo que resiste. Creo que la resistencia sí la construimos luchando. La construyeron eso que por ahí jugándose de la vida nos convencieron unos cuantos que valía la pena jugarse un poco el tiempo. Y la verdad es que este sistema presentado como democracia, que por supuesto no tiene punto de comparación con lo que conocimos y con lo que sufrimos y con lo que seguimos padeciendo como dictadura,
es una trampa no solamente para esos que no emergen en esa pluralidad televisiva o en el lugar protagónico que nos gustaría, en el marco académico, en el marco político, sino también para los otros, para quienes se creen beneficiarios de esa exclusión. No es solamente injusto que la realidad de nuestro barrio no se conozca para quienes no pueden emitir su propia perspectiva, su propia experiencia, sino también para quienes recogen ese recorte sesgado y construyen imaginarios que se transforman en sus propias trampas. Ejemplo más claro, la seguridad. Sectores amplísimos de la sociedad pidiendo como alternativa, como solución, mayor presupuesto para los destacamentos policiales que administran la inseguridad dentro de nuestros barrios. ¿Por qué? Porque nunca pudieron escuchar a los familiares y amigos de Luciana Arruga, hubieran aprendido que por negarse a robar para la policía, un pibe pobre puede terminar torturado, secuestrado, enterrado como NN, desaparecido 5 años y aparecido atropellado en la General Paz. Si hubieran tenido esa información, tal vez hubieran preguntado cuán aislado era el caso de Luciana Arruga. Y entonces hubieran conocido a nuestros mejores periodistas villeros, que son ellos. Los niños muertos. Este es mi ahijado. Se llama Kevin. A él tampoco le ayudó la democracia. Tenía 9 años el 7 de septiembre de 2013, cuando estaba escondido abajo de la mesa adentro de su casa y se desató un tiroteo que duró más de 3 horas con 105 disparos de Uzi y de FAL, que son armas de guerra, a 50 metros de 2 casillas de gendarmería. Duró 3 horas. Vino un auto de la prefectura cuando todavía estaba vivo. Tiró un cochecito contra la pared para ver si salían de la casa inhabitada que se disputaban bandas cómplices de ellos, que no son de nuestro barrio, cuando dijeron que se maten entre ellos. Porque sabían que si la bala que le pegó a mi ahijado le pegaba a mi compadre, hubiera sido un ampón abatido en la placa roja de Crónica TV, hubiera sido el desbaratamiento del cartel de Cali para el Ministerio de Seguridad, hubiera sido un jefe narco para cualquier titular de diario. Entonces, hay un niño y una niña de nuestro barrio asesinado por el aparato represivo de la democracia, por zona liberada, por gatillo fácil, por el infierno del servicio penitenciario cada 23 horas. Cada 23 horas. Aunque no lo ves en los diarios ni cada 23 días. A nadie se le ocurre que un periodista deportivo pueda disertar sobre la realidad de Racing o San Lorenzo si nunca fue un entrenamiento de Racing ni un entrenamiento de San Lorenzo. Y de nuestro barrio se la pasan hablando en todos los medios masivos de comunicación personas que no lo conocen ni por el Google Maps. Ayer a la noche, en Intratables, coincidía el oficialismo que representa el 95% de los panelistas que están ahí y también los expositores que había de la oposición, en que bueno, el jefe de gobierno de la ciudad está un poco genuinamente blindado porque acá, salvo la inseguridad, no hay mucho para achacarle a la ciudad. Y cuando hablaba de seguridad, no hablaban de que en nuestro barrio no entran las ambulancias. No entran las ambulancias por la inseguridad, como si la inseguridad de nuestro barrio no fuera justamente que no ingresan las ambulancias. Todo lo demás le parecía que no hay mucho para decir de la ciudad. A nosotros en Zabaleta nos parece que hay bastante para decir de los certificados de parásito y de nutrición que denuncian las maestras y maestros de la escuela 10 del Quinto en Perito Moreno y Amancio Alcorta hoy. 30 casos de dengue en los últimos 3 meses, no dicho por nosotros, por las autoridades sanitarias del área programática del Hospital Pena. Por primera vez, desde el regreso de la democracia, en cantidad, vecinas y vecinos trabajando gratis en los comedores de nuestro barrio, que se duplicaron. En Zabaleta en concreto había 2, hoy hay 5, porque ninguno alcanza la comida, y entonces trabajan gratis en los comedores que reparten la comida gratis para asegurarse algo de esa comida porque saben que se acaba, mientras quiebra la changa, porque ya no solo cierra la pyme y despiden al trabajador de planta, quiebra la changa. En nuestro barrio es clave la remisería, muchos que se quedan sin laburo iban ahí, porque si esta charla termina a las 12 de la noche, yo tengo que esperar 3 horas al 188 y rezar que me toque uno de los que va a tener ganas de parar en el barrio o pedirme un remis del barrio. El taxi más amigo me deja 25 cuadras porque mira son medios de comunicación y la remisería del barrio acaba de cerrar porque ¿quién paga un remis cuando la plata de la leche se te acaba a mitad de mes? Nadie. ¿Esta situación es Macri o no tiene que ver con Macri ni tiene que ver con los gobiernos de turno? Y este es un mal endémico de nuestro sistema de vida. Yo te relaté el asesinato de mi ahijado el 7 de septiembre de 2013. El aparato represivo del Estado, con matices más o menos, siguió funcionando como motor de silenciamiento y exterminio dentro de nuestros barrios, siempre. Ahora, y podemos discutir políticas sociales, económicas, derechos humanos, que no son lo mismo. Ahora, las fuerzas de seguridad y dentro de nuestro barrio
siempre avanzar, y ahora peor, y esto hay que decirlo, ahora peor. Si siempre tenían luz verde, carta blanca, ahora hay un protocolo de la ilegalidad, ahora hay una bajada de línea para que ejerzan en el territorio la mano dura que no pueden sacar del Congreso, la pena de muerte que no pueden sacar del Congreso, existe en nuestros barrios, y si no, para no hacer un monólogo de esto, pero busquen Iván y Ezequiel de la Garganta Poderosa, 15, 18 años, 24 de septiembre de 2016, sometidos en la vera del Riachuelo de la Villa 2124 a prácticas de tortura que uno creería que solamente puede encontrar en el Nunca Más. Simulacro de fusilamiento, cigarrillos en las piernas mientras hacen abdominales, saltarle la espalda mientras hacen flexiones de brazos, un revólver en la nuca para rezar por su vida frente a la iglesia de Cacupé. En septiembre del año pasado aparecimos una manga de villeros en Ginebra porque la ONU nos pidió que frente al Comité por los Derechos del Niño nosotros expusiéramos lo que estaba pasando en nuestro país. Ese día fue la primera vez que Clarín y La Nación mandaron un equipo de periodistas y fotógrafos para contar que en las villas estábamos ejerciendo un control popular de la fuerza de seguridad, pues parece que la etiqueta de calidad te la ponen en Europa. Y esto, Alcira, sucede a nivel global. Porque acá la cuestión es, si uno analiza un largo proceso, 50, 60 años, tenés primero esta cuestión de la revolución del tercer mundo que tocó núcleos fundamentales del poder de las potencias, que no fue chiste, porque estos procesos de liberación nacional, entre otras cosas, por ejemplo, nacionalizaron los yacimientos de petróleo, crearon la OPEP. En el 73 se incrementan los precios del crudo en un 400% y esto genera una crisis en los países centrales. A eso le suman la derrota norteamericana en Vietnam, esto que les contaba de este debate en la UNESCO, etcétera, etcétera, y esto da lugar a una restauración conservadora dirigida por Kissinger, que va a ser una ola sincrónica de dictaduras militares con terrorismo de Estado, porque lo que pasa acá, no nos engañemos, 1971 Bolivia, 1972 Uruguay, 1973 Chile, 1975 Perú, 76 nosotros. Esto no es una casualidad permanente. Ahora, el problema que es que a comienzos de los años 80, más bien en el 79, se producen dos hechos que son la revolución islámica en Irán y el triunfo de la revolución sandinista. Y ahí empiezan a evaluar que las dictaduras militares pueden ser perjudiciales para Estados Unidos porque antes o después generan situaciones de resistencia que no solo cuestionan al dictador, sino a los Estados Unidos que están por ahí. Entonces vamos por otro lado. Y esto exacto, en el 82, cuando la dictadura militar toma la iniciativa de la Guerra de las Malvinas, empiezan a decir, las dictaduras son peligrosas, por lo tanto hay que buscar nuevas formas de democracias controladas. Yo quiero decir, esto parece conspiracionista, esto está pensado por los llamados tanques de pensamiento que generan estas estrategias y las implementan. Yo casualidad tenés una ola sincrónica de democracias en toda América Latina, democracias controladas, ajustadas por la deuda externa, y a eso sumale que, mientras tanto, hay un salto cualitativo en esto se profundiza gracias al control de las tecnologías de avanzada. Vos pensás que ellos tenían las computadoras con redes de internet y uno estaba con la máquina de escribir mecánica, que era la cuestión. Y ahí lanzan dos cosas. La reconversión tecnológica salvaje, que no tiene por qué ser salvaje, porque las nuevas tecnologías no ahorran personas, ahorran tiempo de trabajo humano que no es lo mismo. Yo siempre señalo lo mismo. Si en los años, hasta los años 70, el producto A te llevaba 80 horas hombre y ahora te lleva 40 horas hombre, vos tenés tres alternativas. Te quedás con 5 trabajando 8 horas y dejás 5 afuera como población sobrante, y esto lo vamos a ver. Te quedás con 4 trabajando 10 horas, que también son 40, y dejás 6 afuera. O te quedás con los 10 trabajando 4 horas, que también son 10 por 4, 40. Esto no es delirante. Yo quiero decir, estás en una situación muy similar a la crisis de 1930, que también fue una crisis de sobreproducción, etc. Y ahí hubo dos salidas. El New Deal que hace Estados Unidos con un tipo como Henry Ford, que era más malo que una pirámide, pero no era tarado, y se dio cuenta que la salida de la crisis era una redistribución en gran escala, y la otra salida, ¿quién fue?
el crecimiento por la industria de guerra con Hitler, que te llevó a la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en este proceso, del 45 al 73, que todos los economistas del mundo dicen que fueron los años de más alto y sostenido crecimiento económico, coincide con una disminución en gran escala de la jornada laboral, que de las 72 horas de principios del siglo XX, que eran 6 días a la semana, 12 horas, a las 40 horas. Y acá, claro, si vos reducís la jornada laboral y haces una redistribución en gran escala, no es población. Lo que pasa es que para ellos es población sobrante, que no es lo mismo que... Pero esta población sobrante está a nivel mundial. Si uno analiza, para el sector occidental, continuar con estos procesos requieren liquidar 3.000 millones de personas en el mundo, que no les sirven ni como mano de obra barata porque la reemplazan por la nueva tecnología, ni como consumidores por los niveles de pobreza. Por lo tanto, también aparecen como elementos peligrosos y por eso los están matando. Hay 12, en estos momentos, hay 12 guerras fratricidas, detrás de los cuales están las potencias, una de las cuales es Siria. Están matando millones y millones de 5 guerras en el mundo árabe, 7 guerras en el África Negra. Lo que te hacen en Siria es una cosa infernal. Hay un informe de UNICEF que habla de que en la actualidad hay 250 millones de chicos menores de 18 años que están creciendo en condiciones de guerra. Siria, Irak, Libia, Yemen, Sudán, Congo, República Sudafricana, nadie se entera. Lo de Siria te enteras ahora porque, bueno, hay que ver, que además parece que fue lo mismo que hicieron en Irak. 250 millones de chicos. Y se calcula que el 20% va a tener secuelas psicológicas graves. Es decir, locura de guerra, y en muchos casos irreversibles. La característica principal de la locura de guerra es una fuerza pulsión de muerte. Hay una carencia de sentido de la vida. Y estos son en gran parte las bases que encuentran en el islamismo radical el sentido de la vida. O sea, el inmolarse en nombre de Alá, retomando y distorsionando algunas cosas del Islam, y ahí tienen por primera vez un efecto boomerang de estos sectores, que son las migraciones desesperadas. Estos consideran que son nuevos bárbaros, como si ellos no tuvieran nada que ver en haber destruido las ciudades. Y el tema de que muchos de estos jóvenes víctimas del crecimiento en condiciones de guerra, por la angustia, por el hambre, por la pérdida de sus seres queridos, vos viste lo que son los chicos, te muestran uno y te desmayas, 250 millones. Entonces, es un sistema de una crueldad impresionante, que es equivalente a la crueldad que tienen en todo este gobierno. Esa es la ideología. Estos tres que están acá son como un tomógrafo. Y lo que están haciendo, lo que estuvieron haciendo hasta este momento, es elaborar una especie de diagnóstico. Entonces, para cerrar esta charla, yo no voy a buscar un elemento que me vuelva optimista para salir de aquí con una sonrisa. Si salgo llorando, salgo llorando. Si salgo impresionado, salgo impresionado. Los cierres no tienen por qué ser felices. Pero de alguna manera, ante este diagnóstico y en este aparato, hay un cadáver. Ya lo han escuchado. Y si no es un cadáver, está muy cerca de serlo. Entonces, la última pregunta que les voy a hacer a los tres es: ¿qué sugieren ellos que podríamos hacer? No en el sentido práctico de mañana a la mañana, no, en líneas generales, digamos. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para movilizarnos y lograr que esto se transforme en un Lázaro, al menos? Bueno, el nuestro casi siempre es pragmático. Venimos discutiendo a veces con las universidades que sus saberes en general son teóricos y los nuestros son prácticos. Y cuando nos invitan a un mismo panel, llegamos al acuerdo de que están mal jerarquizados los saberes. Pero ese acuerdo es teórico.
En la práctica ellos siguen teniendo los recursos de las universidades públicas para encontrarse sus cabezones iluminados cada 2 meses y nosotros no podemos reunir los vecinos de Zabaleta con lo de la 1114 porque no tenemos para la SUBE. Entonces nos parece que hay que empezar a deconstruir esos privilegios para poder empezar a escuchar otro nivel de educación. No sé si mejor o peor. Otro nivel, otro estrato de educación. Yo voy a retomar al filósofo que invoqué antes para cerrar y en lo pragmático voy a sugerir eso, aferrarnos a las alternativas de quienes no han manejado el mundo hasta ahora, que no han sido quienes han recibido esa educación impoluta que tal vez les permitiría desarrollar una gran oratoria frente al micrófono. Las experiencias de comunicación popular que contamos en las universidades, en general vamos invitados a las clases a contarlas. Los jefes de cátedra vienen de la universidad tradicional. La Garganta empezó con una estrategia económica, una revista que nunca tuvo un zócalo de pauta oficial ni publicidad comercial. ¿Cómo se iba a sostener? Si aparecía un sello de un partido nos habíamos vendido, si aparecía un sello de una empresa ya éramos un producto de mercado. Entonces, ¿qué nos queda a las villas? Podés hacer un bingo, un roperito que vendemos ropa usada, una pollada que vendemos todo pollo, un torneo de truco. Bien, ¿y quién carajo va al bingo en la villa? La manzana 4, la manzana 2 y la manzana 6. La villa no tiene un problema de distribución de la riqueza, tiene un problema que no tiene riqueza y tiene que entrar de afuera. Entonces juntamos la plata, nos organizamos para garantizar un proyecto a mediano plazo que habilitara que los compañeros no tuvieran que dejar de formarse para entonces salir a laburar 25 horas por día en negro, que son las únicas alternativas que llegan, y esos compañeros se correspondieran a esa generosidad de la asamblea al regreso. Entonces, cuando la revista pudo sustentar esos compañeros en proceso de formación y las asambleas de los barrios dejaron de tener que juntar la plata interna del barrio para pagarles, utilizó esa plata interna para aumentar la tirada con revistas al costo y fundar cooperativas de distribución. Con ese entramado de distribución, la revista del Indio Solari tiró 50.000 ejemplares y nosotros hemos podido pagar los viajes al mar de muchos niños en otro barrio que tal vez nunca lo hubieran conocido y que no cambió el orden de la política mundial y de la geopolítica intergaláctica, pero a nosotros nos mejoró un poco la calidad de vida. Entonces, para cerrar invocándolo a Kiki, el mismo filósofo que dije antes, les cuento una pequeña anécdota de cuando hicimos una cumbre de filósofos con Kiki, un filósofo que nosotros respetamos mucho, que ha escrito muchos libros, que ha trabajado en Página 12, en Canal Encuentro, lo reivindicábamos de distintos lugares, a pesar de las diferencias, sin duda. Cumbre de filósofos, en la casa del filósofo académico. Una charla alucinante, hablando de Dios, del sistema, de todo lo que se le ocurra. Hasta que llegaba un momento, Kiki se sale del libreto, para sorpresa de los que algunos acompañábamos ese encuentro con preguntas que habíamos pensado todo de conjunto. Y dice, yo te voy a hacer una pregunta, pero quiero que me digas la verdad. Y le pregunta al filósofo, constituido en el marco de la educación formal, una trayectoria muy respetable, si vendrías a mi barrio, si yo te invito ahora a que vengas a mi barrio. Y el filósofo, con un gesto de honestidad intelectual que nosotros celebramos, le dice, Kiki, te voy a decir la verdad. Yo no sé si iría ahora a tu barrio, pero no iría porque me da miedo de lo que viene en el noticiero. En realidad creo que no iría porque lo que yo más puedo aportar a tu lucha, a la lucha de tu barrio, de tu asamblea, sinceramente, sin demagogia, es lo que hoy hago en la universidad, lo que hoy hago en la televisión, lo que hoy hago en el diario. Kiki se quedó callado, nos miró a nosotros como esperando ningún permiso, lo miró de vuelta y le dijo, de filósofo a filósofo te digo, vení, vos cambiarías. Automáticamente, un tipo que leyó muchos más libros que nuestras 79 asambleas juntas, había entendido que Kiki le estaba pidiendo ayuda. Y Kiki le estaba pidiendo que fuera a aprender. Esa es nuestra invitación. Hernán. Muchas veces pienso en la necesidad de establecer una especie de buscar como suele decir, el revés de la trama. Que para mí un ejemplo muy bueno es el que me dio una vez, parece muy sencillo, pero en la época que yo iba a ver mucho, que después dejé por una cuestión de dolor, realmente, de ver a los amigos de la fe cuando estaba haciendo el libro, allá en Montechingol y todo por ahí. Me acuerdo del Rengo Carlos, que lograba en la herrería con Darío, me cuenta que en los comedores de allá del barrio de la Fe no estaba llegando comida, nada. Entonces fueron a verlo a Quindimil, el eterno Quindimil.
Entonces Quindimil, enojado, le dijo, pero ¿usted sabía que acá yo soy la persona que más comedores populares se ha construido? Y Rengo Carlos filosóficamente dijo, ¿le parece bonito? Ese es el revés que uno tiene que tratar de agarrarle, ¿no? Porque hoy de las noticias a veces en los medios te dicen, la intendenta, no sé qué, construyó 20.000, Dios, más, ¿no? Es como, vamos a construir más cárceles, más psiquiátricos, más comedores, más, vamos a ir encerrándolos a todos, separándolos, vamos a disgregarlos de a poco, ¿no? Eso me parece que fue una respuesta, a mí me abrió mucho la cabeza, me pareció muy importante y Quindimil lo entendió, ¿no? Obviamente. Lo miró como diciendo, ¿qué querrá este tipo? Encima es Rengo, ¿viste? Es Rengo de la cabeza, como decía. Pero, y en realidad, ayer estuve viendo una película que por ahí alguna ha visto, si no ahorita la recomiendo, es el experimento Milgram. El experimento de Milgram, que es un experimento, bueno, el experimento en sí, ese tipo se hizo famoso en el año 62 en Estados Unidos, porque hizo un experimento con hasta dónde llegaba la crueldad del hombre para la famosa obediencia de vida, tal vez, ¿no? En cuanto a la tortura y esas cosas que eran terribles, ¿no? Pero hay un ejemplo que él da, que es muy interesante, cuando habla de comportamiento masivo, multitudinario, que con una cámara fija, estoy hablando del año 72, pone, mostrando un ascensor en una empresa, de un edificio grande, de aquellas épocas, donde entran de repente 2 personas, con maletín, como si fuesen empleados de oficina, y entran y se quedan de espaldas al ascensor, a la puerta del ascensor, mirando la pared del ascensor, digamos, no hay espejo, nada. Después entra uno que no es del equipo de ellos, que está investigando, que entra, bueno, se va a dar vuelta y ve que los otros están viendo por allá. Después entra un tercero, que se queda, directamente entra, toca el piso y se queda ahí mirando. Son 3, y está el otro, que no es del equipo, que quiere a todos lados, y no sabe qué hacer, ¿no? Mira la hora, dice, y termina mirando para allá. Digo, tratemos de no darle la espalda a la puerta del ascensor, esa es mi conclusión, y digo, ese es el tema. Porque este hombre, todos miran para allá, bueno, miran para allá, sin sentido. Suena tragicómico cuando lo ves, pero a mí me pareció una cosa que decía, tan terrible, tan que muestra otras cosas, ¿no? Es un entramado tan difícil, ¿no? Todo ¿qué es eso? Digamos, y para una cosa que me olvidé de decir, que me estaba hablando ella, que estamos hablando de lo que era la democracia, la no democracia y esto. Yo una frase muy interesante de Hellman en una contratapa de página 12, que me pareció muy dura en su momento, escrita de estilo Hellman, que decía que ¿qué es lo que está ocurriendo hoy? Más que nunca, creo yo. Que es que decía que él le resultaba muy triste de descubrir, o haber descubierto que la política económica que se llevaba a cabo dentro de la democracia, desde ese regreso a la democracia, no era otra cosa que la política económica de los militares, pero arropada de civil. Gracias, Hernán. Doña Alcida. Yo creo que esto es inviable históricamente, digamos, ¿no? ¿Vamos a hacer soluciones o seguís? No. En tanto es inviable históricamente, nosotros tenemos que tener soluciones, pero con plena conciencia de un diagnóstico que la Argentina ha sufrido desde la dictadura militar hasta acá, situaciones que la han llevado a la catástrofe y a niveles de destrucción que no ha sufrido ninguna otra sociedad que no haya tenido una guerra en su territorio. Saca cuenta. En estos 40 años perdimos el polo industrial ferroviario. Yo siempre digo, todavía funcionan en China las locomotoras y vagones que le vendimos en los años 70. El polo industrial naviero, fabricábamos barcos. El polo industrial aeronáutico, fabricábamos aviones, no fabricábamos ni barriletes. Se destruyó el sistema nacional de ferrocarriles, se destruyó la flota mercante y la flota fluvial en un país exportador, que es locura. Se destruyeron fabricaciones militares, se
destruyó el polo petrolero, que no era meramente los pozos, era la investigación. Todo eso te generó una situación crítica que además en estos 40 años pagaste 450.000 millones en concepto de deuda externa, 380.000 millones en concepto de haber perdido la renta petrolera y gasífera y 130.000 millones de dólares por haber destruido la flota mercantil fluvial y pagar flete a 5.000, 7.000 millones de dólares por año. Es decir, estás en un millón de millones de dólares que te han afanado en 40 años. Mientras tanto pasaste de el 95% de los trabajadores estaban en blanco con derechos sociales hasta los años 74, 75. Ahora tenés el 46%, el 56% está precarizado, en negro, desocupado, etc. Pasaste de un 3% de desocupación, que prácticamente es pleno empleo, y ahora te dicen que hay un 9%, pero por la forma en que se mide el 9%, que es un desocupado de la persona que no tiene trabajo, pero buscó trabajo. Si no tenés trabajo y no buscaste trabajo, no sos desocupado, sos inactivo. Juntá los inactivos en edad de trabajar con los desocupados y rondás el 20%, ojo, del 3 al 20%. Y pasaste de un 6% de pobreza a un 32% de pobreza. Una catástrofe. Verdaderamente la capacidad de destrucción que hubo sobre la Argentina, y vuelvo a decir sobre el proyecto que te lo venían cantando Churchill y te lo cantó, el otro día podemos ver específicamente cuál fue el proyecto Kissinger del satélite privilegiado respecto de la Argentina. Pero esto también sucedió a nivel mundial. A nivel mundial tenés los datos del Banco, los datos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, no sé si lo dije en algún momento. El 20% de la población mundial controla el 95.5% de la riqueza. El 4.5% de la riqueza se reparte en el 80% restante. No sé si se da cuenta, es una locura. Si uno toma datos del Banco Mundial, el 47% de la población del mundo hoy está en condiciones de indigencia, menos de $3 por día. Pero si vos pasas a pobreza, que es menos de $6, estás en el 78% de la población. Hay 7 u 8 familias que dicen que controlan la misma riqueza que 3.000 millones de personas en el mundo. Ahora, estas 2.000 familias piensan que esas 3.000 personas sobran, porque es población sobrante, reitero, por la reconversión salvaje. Ya no les sirve ni como mano de obra barata ni como consumidores. Ahora, acá la gran pregunta es, ¿quién sobra? ¿Sobran los 3.000 millones o sobran estas 9 familias? Que ni siquiera sobran, porque debemos ser 3.000 millones, 9. Pero le sacamos la guita. No sé si se da cuenta. La única salida de esta crisis es una redistribución en gran escala de la riqueza, o vas a una guerra tipo la Segunda Guerra Mundial, impulsada por los Hitler, que puede ser el Trump actual, etc. Esa es la situación del mundo. Pero no hay salida con esta lógica. Estos tipos están galopando hacia un precipicio con una alegría total, pero es lo que vemos, es decir, los reyes, como si Al Capone, como es el señor Macri, es el rey de la lucha contra la corrupción. Esto es una burla espantosa. Entonces creo que esto no es inviable. El gran problema es si somos capaces de crear una alternativa, y este me parece que es lo que hay que ver. Gracias, Alcide. Bueno, yo de alguna manera lo que hago es sumar un poco las cosas que fui escuchando y rescato como una posibilidad de pensamiento la duda razonable. No digo poner en duda todo y transformarnos en unos cínicos que no creemos en nada. Pero entre los medios de comunicación que tenemos, los hegemónicos, entre la estructura educativa que tenemos y varias cosas más que nos vienen sucediendo, digo, vamos a otorgarnos el beneficio de la duda antes
de comprar un dogma, mucho antes, porque creo que es la duda la que nos puede de alguna manera hacer crecer y encontrar algún camino de modificación interna también, porque esto también empieza por uno, no solamente por las cifras, no solamente por una realidad contada acá, no solamente por lo que puede ver un periodista. Digo, esto empieza por uno. ¿Qué voy a hacer yo mañana? Muchas gracias. Para cerrar, ¿te acordás quién dijo la duda es la jactancia de los intelectuales? Sí, un militar. Sí, el amigo rico, ¿no? El compañero rico. Para cerrar, Cachorro quiere decir unas palabras y aparte teníamos un videito guardado de sorpresa para lo último. Bueno. Qué bárbaro, ¿no? Gracias, una maravilla. Nos dieron un regalo bárbaro en el cumpleaños. Y gracias a todos y todos ustedes también por acompañarnos. La mejor manera de festejar es compartiendo con distintas experiencias y formas de pensamiento en el cual los trabajadores nos alimentamos. Los trabajadores, las trabajadoras, y construimos organización, y Canal Abierto es eso, es un aporte a un proceso complejo de reconstitución de la unidad del movimiento popular. Y bueno, y además de la duda, valen los experimentos. Nosotros hicimos desde ATE muchos experimentos antes, este no es el primero, en el intento de no quedarnos presos de la comunicación institucional, no quedarnos presos solamente de armar estructuras comunicacionales para la propaganda sectorial, sino la búsqueda del encuentro del pensamiento con diversos sectores del campo popular. Y bueno, y este es un experimento más, ¿no? En algún momento allá en Neuquén hicimos un intento de armar un canal de televisión, en otro momento armamos La Olla cuando hicimos la experiencia de la constituyente social como una forma de integrar diversos espacios organizativos, comunicacionales de múltiples organizaciones populares. Ahora es un intento más humilde, pero en la búsqueda del encuentro. Y bueno, y lo festejamos de esta manera, arrancamos laburando hoy a la mañana, porque la experiencia de la comunicación no es un grupo central acá que produce, edita y difunde, sino que es el encuentro comunicacional de las organizaciones, de los pequeños aportes, de las pequeñas o grandes experiencias comunicacionales que están desparramadas en todo el territorio nacional. Y bueno, y convocando también a encontrarnos con nuevas formas de expresión que todavía no están, con la cual no estamos articulados, pero esperamos que este cumpleaños sea una forma de encuentro con otros y con otras. Y además que nos convocan a seguir laburando. La forma del cierre va a ser un producto en elaboración, 24N, 24 horas con Nora, con ese ejemplo de vida extraordinario que es Nora Cortiña, lo que fue su día el 24 de marzo. Y bueno, y en este encuentro de nuevas experiencias de búsqueda nos seguimos convocando a trabajar. Nosotros sabemos que estamos en una realidad líquida, así le llaman ahora, ¿no? Que hay que reconstituir un nuevo paradigma de sociedad,
que eso es una búsqueda, y para buscar hay que empezar dudando, como bien decís vos, pero afirmándonos en ejemplos y dignidades. El ejemplo y la dignidad de la clase trabajadora, el ejemplo y la dignidad de las madres, el ejemplo y la dignidad que hombres y mujeres de las villas, de los barrios, de las ciudades, tratamos de ser coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos, y bueno, y por eso esta felicidad de encontrarnos en un cumpleaños. Así que dentro de un ratito, después de ver a Nora, vamos a apagar la vela y a tomarnos un vinito y compartir, porque esto también es lo bueno, ¿no? Compartir en la amistad, en la solidaridad y en la fraternidad. Muchas gracias por darnos este regalo de estar con nosotros y de compartir este cumpleaños. Temprano. Bueno, ¿cómo andás? ¿Mejor? Bueno, y escúchame, ¿sabés cómo quedamos hoy? ¿Ir al bar o qué pasó? ¿A qué hora? Bueno, para almorzar algo. Y me olvidé ayer de avisarle a Mauricio que no iba a ir a la cátedra. Hice la tentativa de llamarlo, pero después se me pasó de la cabeza. Así que después me voy a ir para allá, para el centro, a la de un ratito, y después me sumo a la del encuentro. No es una documental, no. Es solo un día de hoy, 24 de marzo, nada más. No queremos que liberen a un Astiz, a un Tigre Acosta, a Turco Julián, a Checolás. No, porque el gobierno estaría fallando totalmente. La falta de justicia, este estado peligroso que sería para la democracia, muy peligroso que estuvieran los genocidas libres. Bueno, ¿ves? Esto me agota. Ustedes no quieran creer, uno dice no, pero porque me sale de las vísceras, la bronca, voy a llamar a mi hijo para decirle, volví, bueno, sí, ahora voy a descansar. Bueno, me suena el teléfono. Bueno, está bien. Descansa. Hola. ¿Sí? ¿De dónde? Bueno, ¿qué decís? ¿Me puedes llamar dentro de 5 minutos? Bueno, hasta luego. Hola.